Shalom. Hoy nos adentraremos en la porción llamada Terumá, que significa ofrenda o contribución, y abarca Éxodo capítulos 25 al 27. En esta sección se instruye al pueblo de Israel a aportar voluntariamente materiales para la construcción del tabernáculo o Mishkan, como se dice en hebreo, el santuario donde habitará la presencia divina. Es aquí donde comienza el detalle de cómo lo sagrado se construye con la generosidad de todos. La porción bíblica Mishpatim o juicios, que vimos en el video anterior, terminó con un pueblo que oyó el pacto, fue rociado con sangre y subió a comer delante del Eterno, y lo leímos en Éxodo 24. Ahora, en esta porción, Terumá, se responde una pregunta. ¿Cómo vivirá un Dios santo en medio de un pueblo imperfecto? La respuesta no es moralismo, es habitación por medio de un santuario. El tabernáculo no es solo arquitectura sagrada, es un lenguaje profético acerca del Mesías. Y harán un santuario para mí. Habitaré en medio de ellos. Esto está en Éxodo capítulo 25, verso 8. No está diciendo habitaré en un edificio, sino habitaré en medio de ellos. El tabernáculo es un anticipo de Yeshua encarnado, de Yeshua como mediador y de Yeshua como acceso a la presencia. En Juan 1:14 leemos, el verbo se hizo carne y habitó. Eso significa, tabernaculizó, que vamos a explicarlo, entre nosotros. Claro, porque la palabra habitó que leíste tabernaculizó es que diferentes versiones pueden decir y habitó. Hay algunas versiones que dicen tabernaculizó, porque es muy importante que conectemos esto de Yeshua con Éxodo, con ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el antiguo griego, recuerden, está el antiguo griego que se llamaba koiné o koiní y está el hebreo. Ambos lenguajes son los textos o las lenguas originales del texto bíblico. Exacto. Así que en el antiguo griego se usaban dos palabras para habitar. Una era oikeo y skeno, era la segunda. Oikeo implica residir en una casa permanente o estable, mientras que skeno significa acampar, habitar en una tienda de campaña, que viene siendo skenos, o una morada temporal. Oikeo proviene de oikos, casa. De hecho, cuando se habla en el templo, del templo, en el Nuevo Testamento, se habla de oikos, del templo, casa, algo fijo. Y es que no, es una tienda, choza o tabernáculo. Las ofrendas voluntarias, el corazón antes que la estructura. De eso es lo que nos está hablando Terumá. Dios no empieza pidiendo ladrillos, Él empieza pidiendo corazones movidos. El que la diere de su voluntad, hablando de la ofrenda, de corazón, de ahí era donde se iba a tomar esa ofrenda. Y eso es bien revelador, mi amor, porque no está hablando de que tienes que darme. Yo quiero que todos me traigan tal cosa. Yo quiero construir un tabernáculo, quiero que todos me traigan esto. No, él dice, de lo que tengan en su voluntad traer. Hacen falta estos materiales. Ustedes, los que lo sientan, aporten para que traigan estos materiales y se pueda construir. El verdadero santuario no se edifica por obligación, sino por revelación. Una respuesta genuina a Dios. Conexión con el Mesías. Yeshua se ofrece voluntariamente. Él se ofreció voluntariamente y lo vemos en Juan capítulo 10, verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. No es que yo fui obligado, me obligaron a poner mi vida, no, yo la pongo. De hecho, más adelante dice, nadie me la quita. Ese mismo próximo verso, el 18, dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Dios ama al dador voluntario. Muchas veces en las iglesias vemos que antes de que se vaya a dar la ofrenda se utiliza un famoso verso que lee, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y esto está relacionado precisamente a la parashá Terumá. Así mismo.
En Éxodo 25, del 10 al 22, se habla sobre el arca y el propiciatorio. Eso se le conoce también como el trono de la gracia. Hay unos elementos fundamentales. Es el arca, el lugar donde está la Torá, que era una caja. Ahí se guardó la Torá, o sea, las piedras, Las tablas, sí. las tablas de Los piedra se guardaron ahí, los sí. mandamientos. Y había cubriendo esa caja, había un propiciatorio, una tapa. Esa tapa era el lugar de expiación. Ahí se vertía sangre, lo vamos a ver más adelante. Recuerda que estamos comenzando la construcción, pero para que tengas una idea de qué es el propiciatorio, era una tapa que tenía el arca y en esa tapa se vertía sangre una vez al año. Y sobre esa arca, mirando hacia el propiciatorio, habían unos querubines que estaban mirando hacia la tapa. ¿Pero por qué miran hacia la tapa? Bueno, porque una vez al año se tiene que vertir sangre en esa tapa. Así que los querubines lo que están es mirando la sangre. O sea, esa es la intención de Dios cuando hace esos querubines mirando al propiciatorio. Sí, esos querubines son los testigos que también tienen una revelación mesiánica con Yeshua y en su tiempo lo hablaremos. Y hablando de patrones mesiánicos, la ley dentro del arca representa a Yeshua porque él es la Torah viviente. Este propiciatorio de lo que habla mi amado, esta tapa, es figura de un mejor sacrificio. En Romanos 3:25 leemos que Dios puso a Yeshua como Islaterión, propiciatorio. Oh, sí. Dios puso a Yeshua como propiciatorio. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 3, versos 23. Para tener el contexto claro, por cuanto todos pecaron, o sea, cuanto todos hicieron lo que no era correcto, todos erraron al blanco, todos fallaron, están destituidos, eliminados, sacados, descualificados, no son parte. Cuando tú estás en un concurso y te destituyen, tú fuiste sacado fuera. Afuera. De la gloria de Dios en el texto bíblico. Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Terumá el mensaje es, Dios se encuentra con el hombre sobre la sangre. La comunión con Dios no es sin costo. Se requiere la expiación o cobertura. La sangre representa la vida ofrecida. Esto apunta a Yeshua, cuya sangre es la ofrenda definitiva. Dios se encuentra con el hombre sobre la base de la sangre derramada, ofreciendo reconciliación, perdón y acceso. Eso no puede quedar más claro, mi amor. Dios se conecta, o el hombre se conecta con Dios, o Dios vuelve a tener relación con el hombre por medio de la sangre vertida en el madero, la de Yeshua. Así mismo. Wow. Ahora, en Éxodo capítulo 25, del 23 al 30, nos presenta ahora otro mobiliario, la mesa de los panes. Eso es una comunión continua. Sí. Se le conoce como el pan de la presencia o de delante de su rostro. Esos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus estaban delante de la presencia de Dios. No es solo un ritual. Esto no era necesariamente un ritual. Tengo que tener 12 panes ahí. Es que tiene una identidad, el pueblo de Dios. Así que no es ritual, es identidad. Pero tiene un cumplimiento en Yeshua. Así como el pan estaba delante del rostro de Dios, Yeshua es el que está delante del Padre. Él está eternamente delante de él. Dice Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. No es solo pan físico, es comunión permanente. En él todo el pueblo es presentado ante el Padre. Llama a 12 discípulos. Restaura las 12 tribus. Eso lo podemos ver en Mateo 19:28. Él es el pan que sostiene a todo Israel. Juan 6:35, leemos palabras de Yeshua. Yo soy el pan de vida. El pan de vida. Ahora, el próximo mueble es la menorá o candelabro. Es la luz del mundo, se le conoce de esa manera.
en Éxodo capítulo 25 del 31 al 40. Es una luz alimentada por aceite puro. Sin luz no hay servicio. Recuerda esto, estamos hablando de que se va a hacer el tabernáculo y se están haciendo unos muebles. Eventualmente vamos a ver dónde se coloca esta menorá, pero lo que te quiero adelantar es que si la menorá no alumbra, no se puede hacer nada de lo que se supone que se haría si hay luz. Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8, verso 12. No solo da luz, Él es la fuente. El Espíritu sostiene el testimonio. El sacerdote no podía ver el pan sin luz del candelabro. Sin luz no se puede ver el pan. Recuerde eso. Sin revelación no se ve al Mesías. El Espíritu ilumina al pan de vida. Entonces le fueron abiertos los ojos, leemos en Lucas 24:31. Mesa más luz es igual revelación del Mesías. Wow, brutal, porque ¿cómo podemos ver esta conexión? Podemos ver esa conexión. Si no hay luz, no puedes ver el pan. Yeshua dice, yo soy el pan de vida. Y la iluminación es esa luz que dice, yo soy la luz del mundo. Así que vemos cómo Yeshua está representado en todos los muebles. ¡Wow! Un camino hacia la presencia. Esto es otra estructura del Mishkan. El capítulo 26 al 27 ya te está hablando ya de cómo va a ser este lugar. No solamente cómo son los muebles, que ya lo hemos visto. Ahora te habla del lugar. Primero tiene un atrio. Un atrio, estamos hablando de un patio. Para tú entrar a un lugar tiene que haber un espacio de territorio donde tú entras. Ese lugar de tierra, ese campo que está antes del lugar donde vas a entrar, eso se le conoce como el atrio. Una vez tú entras al edificio, ese lugar es el lugar santo, separado. Y posterior, en la parte más íntima, en la parte más profunda del edificio, está el lugar santísimo. Esto tiene un patrón con el Mesías perfecto. Nadie entra directamente. Aleluya. Hay un camino revelado. Nadie puede llegar al Padre si no es por Yeshua. Es a través de Él. Juan 14:6. Yo soy el camino. Una frase que nosotros conocemos muy bien y la mencionamos. Es Yeshua. Hebreos 10:19 al 20. Camino nuevo y vivo por su carne. Terumá revela que antes de exigir perfección al hombre, Dios proveyó un lugar para encontrarse con él. El orden es redención, que lo vemos en Éxodo, pacto, el monte Sinaí. Ahora, habitación. Eso es exactamente el Evangelio. A los discípulos del camino de Maús, Yeshua pudo haberles dicho, el arca habla de mí. La mesa habla de mí. La menorá o lámpara habla de mí. El santuario habla de mi cuerpo. El Mesías es el verdadero tabernáculo o habitación. Amén. Es el mejor mediador. Aleluya. Es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Dios quiere morar, no solo perdonar. La presencia requiere un camino mostrado por Él, revelado por Él. Yeshua es la terumá del Eterno, la ofrenda que hizo posible esa cercanía. Si has escuchado la voz del Mesías hoy, ofréndale tu corazón. Que tu vida sea una ofrenda agradable, un acto voluntario. Te invito a que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Él dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida y que puedas, junto a nosotros, escudriñar las Escrituras y ver revelado al Mesías y el plan de Dios en ellas. Te esperamos en el próximo video que te premiamos. Así mismo, lo esperamos en la próxima Porochá. Dios te bendiga mucho. Shalom.